La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros sembramos siempre es lo que vamos a cosechar. Si tú siembras un día naranjo, no vas a cosechar limones. Si siembras papas, no vas a cosechar papayas. Si siembras egoísmo, nunca cosecharás generosidad. Eso es justamente lo que dice la lección. Nosotros tenemos que aprender esa ley de la siembra y la cosecha. Como tratamos a los demás, es como un día también nos tratarán. Y esto es un principio muy importante y se aplica mucho en cuanto a las relaciones de la iglesia. Cuando alguien de repente comete un error, la forma como lo trates, un día te tratarán igual a ti. Por eso es importante seguir el consejo atinado del apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Hoy vamos a hablar justamente de eso, la lección número 13, el Evangelio y la iglesia. ¿Cómo podemos relacionarnos en el amor de Cristo para que así cumplamos su perfecta ley? Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar esta lección. En un momento comenzamos. Es motivo de gozo y alegría para nosotros darte una cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección número 13, titulada El Evangelio y la Iglesia. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Creciendo en la Palabra. Queremos agradecer también a Dios la oportunidad de tener a nuestros dos colegas que estarán con nosotros en esta ocasión para el desarrollo de esta importante lección. Tenemos al pastor Jorge Alberto García. Él es el actualmente secretario de nuestra Unión Mexicana Central, y nos da mucha alegría poder darle una cordial bienvenida. Pastor Jorge, bienvenido. Gracias, Pastor Benítez. Como siempre, es un gusto poder acompañarles y participar juntos de este repaso del estudio que hemos celebrado durante la semana. Correcto. ¿Qué te pareció el estudio, Pastor? Una lección que trata un tema, me parece que un poco delicado, porque a veces los consejos que nos da el apóstol Pablo son los que menos practicamos, ¿verdad? A restaurar al caído, etcétera, cómo tratar al que falla. A veces vamos en la dirección opuesta, me parece a mí. Sí, sin lugar a dudas. Creo que es un tema muy necesario. Son asuntos que conocemos, pero que en muchas ocasiones se nos dificulta llevarlos a la práctica. O se nos olvidan, ¿verdad?, algunas de las ideas o conceptos que estaremos revisando durante esta ocasión. Correcto. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, Pastor, y listos para considerar esta lección, que yo creo que es una lección muy práctica. Son consejos prácticos que hemos de llevar en la iglesia, ¿no?, de asuntos que se presentan frecuentemente, ¿no? Desafortunadamente caemos, y entonces cómo tratar a esas personas que yerran. Correcto. Y estar vigilantes, porque de la mejor manera, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos caer también, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a dar de una vez el bosquejo de nuestra lección. El primer punto sería caída y restauración. El segundo punto, sobrellevando las cargas con amor. Y el tercero, consecuencias naturales, hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte la oportunidad de estar con vida, con salud en este lugar y preparados para desarrollar esta lección práctica. Señor, que los conceptos que estudiemos en esta ocasión podamos no solamente enseñarlos, sino podamos practicarlos como iglesia. Que realmente podamos amarnos unos a otros, que podamos restaurar al caído y estemos vigilantes, Señor, para que no terminemos cayendo. Y que cada uno de nosotros, Señor, al poner en práctica esta ley del amor, podamos realmente mantenernos unidos, fieles, hasta el momento de tu venida. Amén. Dirígenos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar con el primer punto, que es caída y restauración. Caída y restauración. Y me gustaría comenzar hablando justamente de este pasaje. Estamos hablando de Gálatas 6:1, donde dice aquí: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes hay que corregirlo con humildad, ¿verdad? Dice: restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Pastor Abraham, Pastor Jorge,
Me llama la atención una palabra de este versículo. Dice aquí, si alguno es sorprendido en alguna caída, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. No está hablando aquí de solapar el pecado, sino de restaurar al que cayó. ¿Es así, pastor? Sí, sin lugar a dudas. El apóstol Pablo, por ejemplo, allí en la carta a los Hebreos, habla del tema de la corrección de parte de nuestro Señor, ¿no? Y él dice que Dios al que ama corrige, ¿no? Y reprende. Entonces, este asunto de a veces relacionarnos, de tratar con los errores que cometemos, porque nuestra lección bien hace énfasis en que ninguno es perfecto, nosotros debemos entender que más que pensar en un castigo, tenemos que pensar en ayudar a nuestros semejantes, ¿no? Así que me parece que ese es el énfasis del apóstol Pablo en esta ocasión, ¿no? Correcto. A veces, como decíamos hace un momento, Pastor Abraham, a veces algo difícil de practicar, ¿verdad? Porque aunque nosotros estamos convencidos y debe ser así, la corrección siempre es o busca la restauración de la persona, pastor, no la exclusión. Sí, claro, pastor. Yo creo que una de las cosas más difíciles de vivir como cristianos son las relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones en la iglesia. Y Pablo ya ha dado advertencias de lo que no se debe de hacer. En Gálatas 5:13, por ejemplo, dice: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor unos a otros. Es decir, cuando se malentiende la doctrina, cuando se malentiende el evangelio, somos libres y entonces entendemos que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? En el versículo 15, Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Es decir, las relaciones ahí, ¿no? Estarse peleando entre los hermanos. Y el versículo 16 dice: vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos malos de la carne. O sea, hay dos problemas que podemos vivir. Por un lado, la satisfacción propia y el pecar en las relaciones interpersonales. Y otro versículo que anoté aquí es el Gálatas 5:26, dice: no seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Siempre cuando convivimos con otras personas podemos caer en ese peligro. Ahora, el capítulo 6 empieza así: hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, una persona puede caer en errores. De hecho, Pablo estaba viendo ciertos errores en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y entonces les advierte. Y si alguno peca, entonces nuestra obligación como cuerpo espiritual, como iglesia, es restaurar al tal. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, ¿verdad?, vivir como él quiera, caer en libertinaje, dice Gálatas 5:21, que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Entonces es nuestra obligación como iglesia restaurar a tal persona. Esto significa que no solamente hay que evidenciar o hacer público el pecado, es más, no debiera ser, debemos tratarlo en privado, como marca Mateo 18, pero realmente buscando la restauración de la persona, porque, como dice el pastor Abraham, lo dejamos en esa condición, lo estamos prácticamente condenando. Hay que tratar de restaurarlo. Ese es el propósito de la carta de Pablo. Sí, ¿cuántas cosas serían diferentes si justamente siguiésemos el consejo que has mencionado, pastor, de San Mateo capítulo 18, donde nos dice: si tú ves que algo está mal con tu hermano, ve y habla con él tú y él solos, tratando de que el asunto se solucione, tratando de que tú manifiestes ese genuino interés y puedas ayudarle a salir del error que tú estás observando. Y luego dice: bueno, si después de hacer ese esfuerzo no lo has conseguido, pues consíguete otro testigo, 1 o 2 testigos, y ve y una vez más haz el esfuerzo.
por salvar a tu hermano. Y si eso no funciona, pues entonces llévalo con un grupo más grande, llévalo a la iglesia. Y si eso no funciona, bueno, pues ya, pues tú habrás hecho todo lo que está de tu parte. El problema nuestro es que usualmente comenzamos al revés. Primero se lo comentamos a todo el mundo, a todo el mundo. Y a veces el último en enterarse es la persona pues afectada. Así que hacemos más daño. Si definitivamente nosotros tenemos un interés en ayudar a la persona, lo mejor que podemos hacer es atender la recomendación bíblica. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, pues tal vez lo mejor que podamos hacer será guardar silencio, porque si no únicamente estaremos complicando pues la situación de la otra persona, ¿no? ¿Cómo restauraba Señor Jesús al caído, ¿no? Creo que siempre sería una buena pregunta qué hacernos cuando encontramos una situación como esa, ¿no? Porque justamente, pastor, hacemos lo contrario. Primero lo hacemos público, así es. Lo ponemos en la boca o en los oídos de todos, y al final queremos restaurarlo. Pues ¿cómo lo vamos a restaurar si ya lo perdimos, ¿no? Cuando nosotros mismos hicimos mal el proceso, ¿no? Sí, pastor, creo que cuando aparece, se sorprende a alguien en la iglesia, utilizando el lenguaje de Gálatas, se sorprende a alguien en pecado en la iglesia, podemos tomar dos actitudes. Una actitud de reproche, de crítica, de señalamiento para esa persona, ¿verdad? Y un espíritu, como dice aquí, de mansedumbre, buscando el bien de esa persona, buscando su restauración, ¿verdad? Si bien es cierto que se dé cuenta del error que está cometiendo, pero que al mismo tiempo tenga esperanza en la sangre del Señor Jesús. Creo que eso es a lo que se refiere cuando dice con espíritu de mansedumbre, que esa persona se dé cuenta del pecado, que se haga responsable del pecado, ¿verdad?, que cometió, pero que al mismo tiempo reconozca que hay solución a ese pecado en Cristo Jesús, ¿no? Porque a veces nosotros cometemos ese pecado de sentirnos mayor que ellos, de ser vanagloriosos, de sentirnos orgullosamente santos. Yo no he caído, tú sí caíste, ¿sí? Ahora tienes que soportar todas las consecuencias de tu caída, y nosotros señalando, ¿no?, como si fuéramos nosotros perfectos, que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero bueno, estamos siempre una actitud de señalamiento, una actitud de mira lo que te pasa, te lo mereces, y yo creo que no es una actitud correcta. Creo que debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre, como dice aquí, ¿no? Pastor, ¿qué nos falta como iglesia para llegar a este punto correcto de equilibrio, un punto espiritual? ¿Cómo le hacemos para poder entender como iglesia que la disciplina en la iglesia tiene el propósito de restaurar y no de lastimar? ¿Qué nos falta? El versículo 2, pastor, creo que es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos sea buscando el beneficio de los demás. Servir a Dios y servir a los demás. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Si hacemos todo impulsados, motivados por el amor de Dios, entonces yo creo que lo que vayamos a hacer será correcto para con el otro, buscando siempre su restauración, ¿no? Yo creo que el amor, hay que pedirle a Dios que nos dé ese amor que Él tiene para con nosotros. Pastor Jorge, hay una parte que también dice el texto, que me parece muy importante. Dice la siguiente parte, cuidando que tú también no seas tentado. O sea, nosotros estamos todos expuestos, pastor, ¿verdad? Y así como tratamos al que falla, un día seremos tratados también, ¿verdad? Importante, mantente vigilando, ¿no? Porque todos podemos fracasar. Sí, yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que somos vulnerables también, ¿no? Porque a veces en ese espíritu de superioridad que se ha mencionado, queremos dar la impresión de que yo soy mejor que tú, que el error que tú has cometido yo sería incapaz de cometerlo.
Nuestra lección hace referencia, por ejemplo, al apóstol Pedro, ¿no? Que le dice al Señor, bueno, aunque todos te negaren, pues yo no te voy a negar. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, lo que pasa es que tú mismo no te conoces, ¿no? Y antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. El apóstol Pedro no era consciente de cuán vulnerable era. Y nosotros a veces no somos conscientes de esa situación en nuestra vida. Así que es muy importante que seamos conscientes y que en base a eso trabajemos para ayudar a nuestros hermanos que de alguna manera han caído en alguna falta y pues que manifestemos ese espíritu que esperaríamos que fuese tratado en nuestro favor también, ¿no? Nos convertimos en jueces, ¿no? Así es. Estoy recordando el momento cuando esta mujer viene a los pies de Jesús, la adúltera, ¿no? Así. Y Jesús empieza a escribir el pecado de todos ellos en la tierra, demostrando con ello que no había nadie que podía condenar a la mujer. Estamos en la misma condición, ¿no? Me gusta la forma de cómo escribe Pablo, pastor, Gálatas 6:1. Dice, hermanos, hablando en plural, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Le está hablando a la iglesia, me imagino, ahí hablando a la iglesia, vosotros que sois espirituales, si alguien ha caído, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pero la última parte cambia del plural al singular, cuidando que tú también no seas tentado. O sea, primero le habla a todos y después hay que tener cuidado cada uno de nosotros. Esa es una advertencia personal, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe tener cuidado, porque todos estamos expensas de pecar, no somos perfectos. Y si nos deslizamos, ¿verdad? Nosotros también podemos caer, como al que se hace referencia aquí. Debemos tener cuidado y tener una actitud de amor para con esa persona que ha pecado. Correcto. Con este pensamiento vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la segunda parte de la lección número 13, titulada El Evangelio y la Iglesia. Regresamos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 13, el Evangelio y la Iglesia. Y ya analizamos la primera parte, que es caída y restauración, cómo queremos o cómo debemos tratar al que falla, al que cae, y siendo cuidadosos en que nosotros no caigamos también en tentación. Y ahora vamos al punto número 2, que es sobrellevar o sobrellevando las cargas con amor. Pastor Abraham, Pastor Jorge, se nos habla aquí justamente en Gálatas 6, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? ¿Qué significaba en el tiempo bíblico esto de llevar una carga, pastor? ¿A qué se refiere este pasaje de Pablo cuando dice que debemos sobrellevar las cargas unos con los otros? Bueno, nuestra lección nos habla de que estas cargas incluyen las caídas morales de las personas. Son situaciones que a veces superan, ¿no?, al individuo, de tal manera que lo van consumiendo poco a poco. A veces nosotros vemos personas en la calle que se les denota el rostro, ¿no?, el rostro con preocupación. A veces vemos personas que van hablando solas, como tratando de poner en orden sus ideas o de arreglar algunos asuntos. Sin embargo, nuestra lección, haciendo referencia a los pensamientos de un hombre llamado Timothy George, señala 3 aspectos relacionados con este asunto, ¿no? Y uno es que no hay persona en este mundo que no lleve una carga. Por más sonriente, por más aparentemente despreocupada que nosotros la veamos, no hay personas que no estén sosteniendo una lucha. En segundo lugar, él nos dice que no es el plan de Dios que ningún individuo lleve sus cargas solo. Siempre hay una ayuda que provee Dios para el ser humano. Y esa ayuda Dios la provee a través de otros seres humanos.
Y esto es extraordinario, ¿no? Cuando nosotros pensamos la forma en la que Dios se relaciona con nosotros. Entonces dice este hombre en tercer lugar que Dios nos anima a llevar las cargas de otras personas, a compartir las cargas, porque seguramente no vamos a poder descargar a nadie, ¿no? de lo que está llevando allí sobre sus espaldas, pero sí nos llama a compartir con ellos, a hacer más ligera la carga de la persona que está a nuestro lado. Y creo que eso es una gran necesidad, especialmente en la sociedad tan convulsionada en la que vivimos, donde las personas a veces ya no encuentran la salida para diversas situaciones de la vida, ¿no? Porque incluso lo que entendí, pastor, es que el autor propone que hay cargas que definitivamente la persona debe llevar, ¿no? Sí, como, claro. Como decía de una madre que lleva en el vientre al niño, pues esa carga no la puedes llevar tú ni la puedo llevar yo. Ella la debe llevar. Así es. Pero es como, vamos a ayudarles, ¿no? Sí, a que la carga sea más ligera, aligerar la carga, ¿verdad? Correcto. Pastor Abraham. Qué mejor lugar, pastor, que en la iglesia practicar eso, ¿no? Hay muchas necesidades, hay muchas cargas. Ya desde el momento que, volviendo al versículo 1, pues aquí hay una persona con una carga moral, cometió un pecado. Hay que sobrellevar las cargas con él, ayudarlo, no señalarlo, al contrario, él es miembro de la iglesia y tiene su lugar ahí, ¿no? Vuelve a la iglesia, restáurate, ven, ¿verdad? Eres parte de la iglesia. Animarlo, pues, ¿no? Conocemos personas con cargas financieras, por ejemplo, no alcanza el salario, ayudar las cargas, ¿no? O enfermedades agudas, físicas, cuántas personas con cáncer y ahora que se escuchan en la iglesia, sobrellevar las cargas los unos con los otros, ¿no? Hay que visitarlos, darles ánimo en Cristo, todo eso es necesario en la iglesia. Además, nosotros también tenemos cargas. Dice la lección que debemos aceptar que también nos ministren a nosotros, ¿no? Dice el versículo 3, si alguno cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Como diciendo, yo no tengo necesidad, yo puedo solo, ¿no? Yo y mi Dios la hacemos. Pero, sí, pero siempre necesitamos a alguien, un compañero de camino, ¿no? Un amigo en la iglesia que pueda ministrarnos, platicar con él y que pueda darnos palabras de ánimo. Dejar que también ellos cumplan su ministerio para con nosotros, ¿no? Que también nos ayuden a llevar las cargas. Y dice el versículo 5, 6:5 de Gálatas, porque cada cual llevará su propia carga, como dices tú, ¿no? Hay situaciones en que cada quien lleva su carga, pero al final, también quiere decir esto, que cada quien será responsable de sus decisiones, ¿sí? Si esta persona que pecó en el versículo 1, ¿sí?, tiene una carga moral, nosotros le ayudamos a sobrellevarla, ¿sí? Pero él, a pesar de la ayuda que se le puede prestar o la actitud correcta de la iglesia para con él, no la acepta, cada quien será responsable y cada quien llevará su carga. Esto nos hace pensar en un juicio. Tienes que llegar ante Dios y dar cuenta de tus decisiones que hiciste. Aceptaste el ministerio de tus hermanos, aceptaste que te ayudaron y te restauraron, volviste a la iglesia, qué bueno. Pero no, al último tú tendrás que dar cuenta de todo. No convertirnos en jueces, pastor. No. Me gusta mucho esa figura. Nuestra labor es ayudar a la persona a sobrellevar su carga, no emitir un juicio. A final de cuentas el juicio se va a emitir. Pero qué bien se siente el corazón cuando alguien le ayuda, pastor, cuando alguien ministra ese corazón. Decíamos en una lección o lecciones anteriores, qué bien se siente una persona que perdió un hijo, por ejemplo, un familiar. Y recuerdas que mencionábamos que un pastor, alguien llegó, se sentó, lloró con ellos y se fue, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? A veces solamente, bueno, voy a orar por ti, ¿no? Tienes cáncer, voy a orar por ti, hermano. Tienes hambre, voy a orar por ti. Vamos a orar para que el Señor... No tienes trabajo, voy a orar por ti. Qué bien se sentiría, ¿verdad? Mira
aquí tengo 2, 3 trabajos, o conseguí, o sé de alguien, ¿verdad? O aquí está una despensa, mi hermano, Dios te bendiga y sigue adelante y confía en el Señor. Creo que ese es el sentido, pastor. Claro. Pensemos en lo que puede llegar a ocurrir en una familia, en donde la joven, hija de familia, toma una decisión equivocada y resulta embarazada. Por supuesto, la familia experimenta dolor y desaprueba la conducta, ¿no? Pero después la familia tiene que tomar una decisión, o la desconoce como hija y deja que se las arregle como ella pueda hacerlo, o nuevamente la recibe en el seno del hogar como una hija y la familia comparte las cargas, cuidan al niño, ayudan a la muchacha que siga estudiando, le facilitan ahora para que las consecuencias de su decisión pues no sea tan difícil llevarlas, ¿no? El niño va a seguir allí, va a seguir creciendo, va a seguir pidiendo alimento, tal vez la sociedad de alguna manera la va a seguir señalando, pero ella siempre sabrá que cuenta con el apoyo de la familia, y en la iglesia somos una familia. Así que debemos nosotros tomar la decisión si rechazamos, si señalamos a la persona, si las juzgamos, o si a pesar de su equivocación, y sin que eso signifique que aprobemos lo que está haciendo, nosotros la recibimos y le ayudamos para que restaure su relación con Dios, restaure la relación con la sociedad y consigo misma, de tal manera que sus cargas sean más fáciles de llevar, ¿no? Y sí, esa actitud, pastor, si decidimos ayudarla, ministrarla con amor, ese es el cumplimiento de la ley de Cristo. ¿No? La ley de Cristo es una ley de amor. La ley de Dios expresa el amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿sí? Así que entonces cuando nosotros ministramos sabiamente, con mansedumbre y con amor, estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Okay? Es lo que nos manda el versículo 2, Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios quiera que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones y aún en nuestro propio corazón, pastor, esté esta disposición de sobrellevar las cargas de los demás, ministrar hasta donde podamos, ¿verdad?, a los demás, y entonces así cumplir la ley de amor, que es la ley de Cristo. Qué interesante, porque a veces uno piensa que la ley de Cristo, piensa uno equivocadamente, son reglamentos, prohibiciones, es una carga. Pero qué interesante que dice aquí que cuando tratamos a la gente con amor, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Nosotros sabemos que el pueblo judío tenía una tendencia doble, digamos, ¿no? Primero a desmenuzar los mandamientos, ¿no? De tal manera que ellos llegaron a tener 613 asuntos relacionados con la ley de Dios, ¿no? Sí, sobre leyes. Pero por el otro lado tenían la tendencia a sintetizar. Y entonces ellos decían, bueno, hay 10 mandamientos, pensando en los 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, ¿cómo los podemos sintetizar en 2? ¿No? Ama a Dios y ama al prójimo. Pero si tenemos que sintetizarlo en una sola palabra, esa única palabra es el amor. A mí me llama mucho la atención el capítulo de 1 Corintios 13, en donde el apóstol Pablo habla de este asunto. Es un capítulo que se utiliza mucho en las bodas y está muy bonito. Pero si nosotros vemos el contexto de 1 Corintios 13, él no está hablando del matrimonio, está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, en 1 Corintios 13, cuando nosotros vemos la manifestación del amor, tiene que ver no con la relación de pareja, también, pero no específicamente con la relación de pareja, sino tiene que ver con cómo nos relacionamos nosotros con nuestros hermanos, con aquellos que profesan esa creencia en Dios que nosotros profesamos. Y entonces, al final concluye el apóstol Pablo ese capítulo diciendo, bueno, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero si hay uno que tenemos que destacar por esos 3 que son importantes, el mayor de ellos es el amor, ¿no? Y por eso es que el autor de nuestra lección enfatiza que la ley, pues es la ley del amor, sin menospreciar lo que el Señor presenta en su palabra, ¿no? Y sin amor
Nada lo demás. Nada sirve, ¿no? Sirve. Así. Con ese pensamiento vamos a hacer una pausa más y regresaremos a la tercera y última parte de esa lección 13, el Evangelio y la Iglesia. Regresamos. Tranquila estoy, el sábado llegó, pues mi Señor con mis tensiones terminó. Olvidaré cualquier preocupación, me encontraré con Dios, Él calmará mi corazón. Día feliz, yo puedo descansar. Qué bendición, con mi familia voy a estar. Es necesario un día semanal estar con el Señor desde el principio al final. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús, mi esperanza segura está. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios. Dios separó un día para mí. Puedo observar las maravillas que Él creó. Renovaré las fuerzas que perdí y agradeceré por el descanso que me dio. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús, mi esperanza segura está. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús, mi esperanza segura está. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios. Qué día
Llegamos a la tercera y última parte de nuestra lección número 13, el Evangelio y la Iglesia. Estamos hablando justamente de cómo relacionarnos de una manera correcta, cumpliendo la ley de Cristo, la ley del amor. Y hemos hablado ya de la caída y la restauración, hemos hablado de sobrellevando las cargas con amor. Y vamos al tercer punto, que es consecuencias naturales, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y dice aquí, justamente Gálatas 6, dice aquí, no os engañéis, nadie puede burlarse de Dios, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Pastor Abraham, Pastor Jorge, definitivamente esto de siembra y cosecha, entiendo que la lección lo presenta desde dos planos, el plano individual y el plano corporativo. En el plano individual, lo que tú siembras en tu vida, si siembras para la carne, eso vas a cosechar, y si siembras para el Espíritu, eso también vas a cosechar. Pero también desde el plano corporativo, ¿no? Como trates a los demás, también eso se te regresará, ¿verdad? Las dos connotaciones están ahí. Nosotros no podemos pensar que somos más inteligentes que Dios, que es el error en el que algunas ocasiones los seres humanos podemos caer. Creemos que podemos hacer las cosas y no tener las consecuencias naturales, que esas consecuencias, pues por alguna extraña razón, seremos los únicos seres humanos que no tendremos que afrontarlas, ¿no? Y la advertencia del apóstol Pablo es que las cosas no funcionan de esa manera. Dios ha establecido leyes que a veces a los seres humanos no nos agradan, pero son leyes que Dios ha establecido para que nosotros podamos ser realmente felices. Por ejemplo, cuando Dios dio su ley en el Sinaí, ¿a quién le da Dios la ley? Le da la ley a un pueblo al que acaba de liberar, a un pueblo que ahora es libre. ¿Para qué le da la ley? Para que pueda gozar de su libertad, disfrutar de su libertad, así es, para que saque el mayor provecho de la libertad que ahora tiene, ¿no? Con el entendido que si en algún momento uno violenta, transgrede lo que Dios nos ha dicho, pues las consecuencias van a ser negativas. Vuelve a ser esclavo. Así es, regresa a la esclavitud, ¿no? Otro tipo de esclavitud. Entonces, la advertencia del apóstol Pablo es no estés pensando que las cosas contigo van a funcionar en forma diferente. Los principios que Dios ha establecido son eternos y son válidos para todo el mundo, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo nos advierte. Estábamos platicando detrás de cámaras, Pastor, que hay algunos programas donde la gente trafica droga y usa su mente brillante, ¿verdad?, para crear tantos métodos para trasladar droga de un lado a otro, pero las consecuencias siempre llegan, ¿no, Pastor? Siempre llegan. Dios no puede ser burlado, Pastor. ¿Y cuántas historias no conocemos también como pastores de gente que cometió un error, una equivocación en determinado momento, que pensó que todo estaba olvidado y algo surge y llegan las consecuencias, Pastor? No hay manera. También hay mentes brillantes, religiosas, ¿no?, con una autosuficiencia total, y tan así es su mente brillante que puede producir su mente brillantes autoengaños. El mayor autoengaño es: a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder. Yo puedo seguir teniendo esta actitud, puedo seguir pecando de esta manera y las consecuencias no me van a alcanzar, ¿no? Es un autoengaño total. Porque somos libres de elegir, ¿sí? Somos libres de elegir cómo vamos a vivir, qué actitudes vamos a tomar, pero no somos libres de escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Ya están ahí, el Señor ya puso: si tú actúas de esta manera, esto va a venir. Dice el proverbista, ¿no? Si bates mucho la leche, se convierte en crema, es natural, ¿sí? Así que entonces, así va a venir. Si tú cometes este pecado, este error, y persistes en él, las consecuencias son estas. Porque puede ser, pastor, que pecamos, ¿sí?
y las consecuencias de ese pecado vienen a nosotros. Dios tal vez no nos libre de esas consecuencias, pero sí podemos gozarnos en saber que Cristo ha perdonado nuestros pecados. ¿Ok? Pero las consecuencias ahí están. Hay consecuencias que tenemos que vivir aquí, pero Dios nos libra de la consecuencia total y más grande, que es la muerte. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Que cuando uno toma una actitud de arrepentimiento ante tal falla o tal decisión que tomamos, Dios nos puede librar de la consecuencia final, que es la muerte. Aunque suframos aquí las consecuencias en la tierra. Mencionabas detrás de cámaras, Pastor Abraham, mencionabas tú que hasta esto es positivo. Al final el que las consecuencias hayan llegado puede resultar positivo para que entonces no pierdas la vida eterna. Sí, porque cuando llegan las consecuencias de ese error que estoy cometiendo, ¿verdad?, me doy cuenta que hice mal, ¿sí? Dios nos avisa, Dios nos abre los ojos de nuestro pecado con esas consecuencias que estamos viviendo, y entonces podemos proceder con arrepentimiento y acercarnos y buscar la salvación en Cristo Jesús. Pastor Jorge, dice aquí también el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desfallecemos. O sea, lo que está diciendo aquí es persevera, ¿no? Persevera en hacer las cosas correctas, persevera. Alguien puede decir, bueno, pero es aburrido, pero es que no tiene adrenalina el hacer las cosas bien. Al final llegará también el justo pago. Sí, es una expresión muy interesante que diga que no nos cansemos de hacer el bien. Hay personas que tratan de hacer las cosas de la mejor manera, pero cuando miran que sus esfuerzos no tienen resultados, pues tienen tal vez la intención, ¿qué palabra usaríamos? La tendencia, ¿no?, a abandonar. A veces nosotros vemos personas que están tan sumidas en una situación desesperante que pensamos que ya no hay solución. Pero la instrucción del apóstol Pablo es: no te canses, tú sigue obrando, tú sigue haciendo lo mejor, en beneficio propio, por supuesto, y en beneficio de tus semejantes. Y más tarde o más temprano va a haber una consecuencia positiva. Va a haber una consecuencia positiva. Y el mayor ejemplo, pues tal vez lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque este mundo, cuando nosotros lo vemos, parece que va de mal en peor, pero de todas maneras, Él no ha abandonado su esfuerzo por salvar a la humanidad, y en forma específica por salvar a los seres humanos. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer es perseverar en esa actitud del bien hacer. Correcto. Sí, no te canses, ¿no? Porque a veces se porta uno bien, ¿sí? ¿Y de qué sirve portarse bien? ¿No? Si los que se portan mal parece ser que prosperan, que tienen todo, que disfrutan de la vida, ¿verdad? Viven con adrenalina, como dices tú, y uno aquí está haciendo el bien. ¿Y de qué sirve vivir el bien? ¿No? Bueno, la Biblia dice que a su tiempo Dios le va a dar a cada quien, ¿sí?, la cosecha que merece. Unos sembraron para la carne, dice el versículo 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así que a su tiempo va a llegar la paga, la cosecha. ¿Qué sembraste? ¿Sembraste para la carne? ¿Sembraste autosuficiencia? ¿Sembraste autosatisfacción? ¿Verdad? Todos tus deseos fueron cumplidos para ti. Bueno, eso vas a segar, vas a cosechar corrupción. Y si sembraste para el Espíritu, sembraste amor para con Dios y para con los demás, entonces dice el versículo 8, segarás vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? A su tiempo Dios nos va a dar la recompensa. Amén. Pastor Abraham, ¿qué le podríamos decir a un joven, por ejemplo, que perdió el examen por no ir en sábado? Aquel hombre que de repente lo despidieron del trabajo por ser fiel a Dios, aquellas personas que deciden no entrar en
en una negociación sucia, ¿no? Para ganar más y mantenerse con un sueldo más bajo por ser fieles a Dios. ¿Qué podremos, cómo se aplica este pasaje a esas personas? Que seguramente hay muchos en esta condición. Pues sí, pastor. Creo que primero está la satisfacción de saber que hicimos el bien, que tomamos una buena decisión, ¿no? Esa satisfacción llena el corazón de mantenerse fiel ante la adversidad, porque al fin y al cabo a eso nos llama Dios. En este mundo vamos a tener muchos problemas y situaciones como las que has dicho, pero la satisfacción en el corazón es estar delante de Dios, ¿no? La satisfacción de que sabemos que Dios estuvo con nosotros, que nos ayudó a tomar esa decisión, porque nosotros solos no podemos hacerlo. Su Santo Espíritu nos guía y nos fortalece para tomar esas decisiones. Y está la satisfacción de estar con Dios y que a su tiempo, estos problemas se van a solucionar. Dios tendrá una mejor situación de trabajo para nosotros. Dios tendrá una mejor situación de estudio para nosotros. Dios solucionará estos problemas si nos ponemos en sus manos. Y al final, estamos sembrando para vida eterna, pastor. Amén. Pues hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección. Ha sido una lección muy práctica, muy reflexiva y muy desafiante para todos los que nos relacionamos en la iglesia, que Dios permita que podamos realmente hacerlo desde la base del amor. Vamos a despedirnos, no sin antes dar un consejo final, palabras finales de todos los que estamos en esta mañana desarrollando esa lección. Comenzando con el pastor Jorge García. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, pastor. Probablemente ustedes conocen la historia de los dos lobos. Se dice que una mañana un viejo Cherokee le contó a su nieto que en el interior de las personas hay una batalla. Y en esa batalla le dijo: hijo mío, hay dos lobos que están allí dentro de nosotros. Uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, falso orgullo, superioridad, ego, etc. Pero el otro es bueno. El otro es bueno, es alegría, es paz, es amor, es esperanza, seriedad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. Y entonces el nieto por un minuto se quedó pensando en lo que el abuelo le estaba diciendo y le preguntó: bueno, abuelo, ¿y qué lobo gana? Y el viejo le contesta: bueno, va a ganar el lobo al que tú alimentes. Y yo creo que es bueno que nosotros recordemos eso en el contexto de lo que la lección durante esta semana nos ha enseñado. Debemos alimentar las cosas espirituales. Debemos alimentar nuestra relación con Dios. En la medida que nosotros hagamos eso, nuestras relaciones con nuestros semejantes y con el Dios del cielo serán mucho mejores. Así que procuremos que gane el Espíritu la batalla en el interior de nosotros. Amén, así sea. Pastor Abraham. Sí, pastor, siempre estamos sembrando. En cada decisión que tomamos estamos sembrando, sea para la carne o sea para el espíritu. No, yo creo que el consejo es el mismo que el pastor: sembremos para el espíritu. Procuremos hacer las cosas del espíritu, vivir por el espíritu, ser guiados por el espíritu, andar conforme al espíritu. Y de esta manera dice aquí que a su tiempo cosecharemos para vida eterna. Amén. Si cosechamos para otro lado, tendremos pérdida. Los que siembran para la carne segarán solamente corrupción. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, pidamos la ayuda del Santo Espíritu y entonces sembremos, siempre sembremos para el Espíritu. Muchas gracias. Y desde ese pensamiento me gustaría pues decir que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Vivamos para gloria de Dios. Vivamos para gloria de Dios. Vivamos pensando en darle la gloria a Dios y no nos vamos a meter en problemas.
El problema del ser humano es cuando deja de darle la gloria a Dios y se da la gloria a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que Dios nos ayude a vivir para gloria de su nombre y que todo lo que hagamos lleve el sello de su aprobación. Que de esa manera un día sembremos las bendiciones que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas. Gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana en un repaso más. Nuestra lección será la lección número 14, la última. Así que les invitamos a que nos acompañen. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.